Hola, sean bienvenidos a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Continuamos con la saga de conferencias relacionadas con los trastornos del espectro autista. Ya hemos abordado unos cuantos temas. Sobre todas las cosas abordamos en conferencias anteriores lo relacionado a las dietas. Dieta cetogénica, dieta carbohidrato específica, dieta gluten free, caseína free. Y una de esas dietas fueron las dietas basadas en los probióticos. Habíamos estudiado que no estaba demostrado científicamente la consistencia en el 100% de los casos, pero sí está justificado por el eje microbioma, intestino, cerebro. Muchas madres me han escrito por mis redes sociales preguntándome si era factible un suplemento basado en probióticos para su niño con trastorno del espectro autista o para su niño con una hiperactividad con déficit atencional. Que si este probiótico sí, que si este probiótico no, que me han conseguido un probiótico con estas características, se lo puedo indicar. Bueno, realmente estos temas me motivaron a, dentro de estas sagas de conferencias, poder abordar algunos elementos que le incrementen la cultura relacionado con los probióticos, con los prebióticos, con los simbióticos. Vamos a abordar una secuencia de conferencias también relacionados con estos trastornos del neurodesarrollo y sobre todas las cosas actualizarnos con artículos científicos del último lustro del año 2024, 2025, donde se abordan algunas revisiones sistemáticas a través de la metodología Prisma. A la pregunta de que si este suplemento basado en probióticos se lo puedo suministrar a mi niño con trastorno del espectro autista, vamos a darle respuesta en esta secuencia de conferencias que comienzan hoy. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico, y su programa Genomiciencia, donde usted aprende la verdadera esencia de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. Bueno, realmente hoy vamos a abordar una primera conferencia relacionada con los probióticos. ¿Qué cosa es un probiótico? Un suplemento para que sea considerado un probiótico, ¿qué características tiene que cumplir? Cuando yo tenga en mis manos un suplemento basado en probióticos, que en la etiqueta me pongan 5.000 millones de UFC. ¿Qué significa esto? ¿Es la dosis adecuada para un niño que presenta trastornos del espectro autista? Estas son preguntas que realmente siempre están presentes en las familias, sobre todo porque estamos procurando siempre un suplemento que mejore la calidad de vida de estos niños. Independientemente que hemos dicho de que el suplemento de mayor valor biológico aprobado por la Food Drug Administration con una patente concebida es el Inmunocal, que presenta un concentrado, un consolidado de cisteína, precursor de glutatión, y que altos niveles de glutatión ha demostrado científicamente tener un impacto en la calidad de vida de estos niños. Es importante tener presente que yo no les puedo aseverar a ninguna madre si este suplemento probiótico va a mejorar la salud de su niño. Se supone que los probióticos tienen un impacto, un beneficio, en el sentido que van a aportar camadas, taxones de bacterias benéficas que muchas veces se encuentran ausentes o deficitarias en estos niños con trastorno del espectro autista, y que por supuesto la incorporación de estas bacterias a la microbiota intestinal puede favorecer en gran medida su diversidad y, debido a sus funciones, por supuesto, un mejor funcionamiento del sistema nervioso central. Pero vuelvo y repito, estos ensayos clínicos o estos estudios en la práctica son inconsistentes. Algunos pacientes con TEA les ha ido muy bien y otros no tan bien, o simplemente no han tenido un impacto adecuado. Pero sí, como presentan una elevada comorbilidad gastrointestinal, es decir, se acompañan de estreñimiento, diarreas, dolores, etc., es siempre muy bueno incorporarle un probiótico a la dosis adecuada y según, por supuesto, las cepas bacterianas que se encuentran
en dicho probiótico. De hecho, decirles que existen probióticos destinados para los niños autistas. Y en la etiqueta lo dice, probióticos para niños autistas. Entonces, es importante tener presente que cualquier probiótico no puede ser para un niño con trastorno del espectro autista o para un niño que presenta una desviación del neurodesarrollo. Tenemos que estudiarlo muy bien y siempre consultar con un especialista, ya sea con un nutriólogo o con un gastroenterólogo que tenga dominio de estos temas. Por el momento, le vamos a dejar la conferencia y espero que ustedes me pregunten todas sus inquietudes y me dejen en la parte de abajo del video todas sus preguntas para yo entonces contestárselas. Los niños con trastorno del espectro autista pueden suplementarse con probiótico. Bueno, vamos a comenzar con una situación clínica de un niño de 5 años con un trastorno del espectro autista que asiste a la consulta de nutrigenética, que presenta, además de estos trastornos, manifestaciones digestivas que están relacionadas con el estreñimiento, está relacionado con diarreas, bien, o heces fecales blandas, muy fétidas. Fue estudiado por un equipo de especialistas integrado por pediatría, gastroenterología, psiquiatría, neurología, entre otras especialidades. La madre acude a la consulta con varios suplementos de probióticos que ella consiguió, por supuesto, en otros países y en la industria, en las distintas páginas web que existen para la venta de estos suplementos, y no sabe cuál darle a su hijo. Entonces, varias preguntas me hizo. ¿Se le pudiera dar un probiótico? Esa fue la primera pregunta que me hizo. Segunda, ¿qué probiótico le pudiéramos indicar, doctor? O la opción A, o la opción B, o la opción C. Puede ser cualquier probiótico. ¿A qué dosis se le puede indicar el probiótico? ¿Se le puede dar cualquier cepa de bacterias? Entonces, todas estas preguntas lo vamos a contestar durante la conferencia de hoy. Yo pienso que con estos conocimientos vamos a incrementar la cultura relacionada con los probióticos y esclarecer una vez y por todas la importancia que tiene siempre consultar con el médico en relación a estos temas. Por lo tanto, vamos a desarrollar el siguiente sumario. Como punto número 1, vamos a desarrollar el concepto de probiótico. Como punto número 2, los requisitos que deben cumplir los probióticos para que sean considerados probióticos. Como punto número 3, los principales probióticos en la práctica médica. Como punto número 4, los mecanismos de acción. Punto número 5, beneficios para la salud. Punto número 6, funciones de los probióticos. Unidad de medida de los probióticos, y con todos estos elementos vamos a desarrollar esta primera parte de la conferencia. Y comenzamos con el concepto de probiótico. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué cosa es un probiótico? Bueno, un probiótico es un suplemento integrado por microorganismos vivos que cuando se administran en una cantidad adecuada confieren beneficio. Es muy importante que se tenga en cuenta esto. Confieren beneficio para la salud al huésped con indicaciones precisas, seguridad y eficacia demostrada. Esto fue un concepto formulado en el año 2001 y revisada en el 2006 por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Existen todo un conjunto de probióticos, bien, y en base a esto nosotros tenemos que definir cuáles son las cepas bacterianas que se encuentran en cada una de ellas. Haciendo un poco de historia, el premio Nobel Elie Mechnikov publica el libro Prolongation of Life, en el que se postula que las bacterias lácticas del yogur confieren beneficios para la salud capaces de promover la longevidad mediante la supresión de las bacterias proteolíticas, tipo ejemplo Clostridium, productoras de sustancias tóxicas, fenoles, indoles, amoníaco, etc., favoreciendo así el desarrollo de otros microbios útiles
de los yogures. Estos eran los responsables de la longevidad de los campesinos búlgaros, lo cual esto fue la razón por que se llamase Vulgaris Bacillus. En este sentido, es importante tener presente que no fue hasta el año 1989 cuando Roy Fuller redefinió a los probióticos como los suplementos alimenticios integrados por microorganismos vivos benéficos que afectan de manera beneficiosa a los hospederos que los consume, mejorando su equilibrio microbiano intestinal. ¿Cuáles son las condiciones que han de cumplir los probióticos para que sean considerados probióticos? Bueno, existen todo un conjunto de 6 características. El primero, la procedencia humana. Aunque también es importante tener presente que se han usado probióticos de origen no humano. Bien, y tiene una seguridad demostrada, como es el caso del Saccharomyces cerevisiae. En segundo lugar, ser seguro, o sea, la seguridad ante todo. No ser patógeno, no causar reacciones inmunes dañinas, no ser portador de resistencia de antibióticos. Si cumple con estas características, entonces podemos decir que es un probiótico por la seguridad. Debe ser capaz de sobrevivir, es decir, microorganismos que sean capaces de superar las barreras gástricas, los jugos gástricos, las pepsinas, las trixinas, poderse integrar en la mucosa intestinal, es decir, poder recuperarse en heces. Por ello, ha de tener resistencia proteolítica, ser estable frente a los ácidos, a la bilis y no conjugarse con las sales biliares. Existen otras características, la viabilidad y estabilidad al llegar a su lugar de acción en el intestino. Es decir, tener una supervivencia en el ecosistema intestinal y proliferación, colonización en el tracto digestivo. Otra característica es la capacidad para adherirse a la superficie de la mucosa y prevenir la colonización y adhesión de patógenos. O sea, tienen que tener efectos positivos sobre la respuesta inmunológica y sobre la salud humana, demostrados por ensayos clínicos in vitro y tras la administración en voluntarios, o sea, in vivo. Otra característica, estabilidad y viabilidad durante la vida útil del producto en el que se administra, el cual debe de contener la cantidad de microorganismos necesarios para proporcionar el beneficio. Principales probióticos que se usan en la clínica pediátrica. Aquí nosotros podemos observar en esa tabla los principales. No los vamos a leer, pero son del tipo de los lactobacillus, bien, de los bifidobacterium y de los Saccharomyces. Son de esas 3 grandes grupos los más frecuentes, pero además también los Enterococcus, los Streptococcus, etc. Principales probióticos que se usan en la clínica pediátrica. Ejemplo, se ha podido observar que existe una cepa llamado Lactobacillus rhamnosus, que es muy importante para los cuadros de diarreas infecciosas y asociados a antibióticos, llamados DAA. Bien, o sea, diarreas agudas asociadas a antibióticos. Encontramos otro que es el Saccharomyces boulardii, que también es para las diarreas infecciosas asociadas a antibióticos, pero también para los Clostridium difficile recurrente, que constituye una bacteria maléfica. Encontramos las Bifidobacterium infantis, se llama así, Bifidobacterium infantis, muy frecuente en el síndrome del intestino irritable, en los procesos de inflamación. Encontramos el Lactobacillus reuteri, y así lo podemos encontrar en la literatura, con las siglas DSM 17938 en el cólico infantil y en los procesos de estreñimiento. Encontramos el Bifidobacterium longum BB536 para los procesos alérgicos, muy frecuente para mejorar la inmunidad. Encontramos una mezcla para las colitis ulcerosa,
para la encefalopatía hepática. Es decir, estimados colegas, que con esta diapositiva estamos demostrando que nosotros no podemos darle a un niño cualquier tipo de probiótico. Nosotros tenemos que tener presente o tenemos que dominar el cuadro clínico que presenta el paciente, los beneficios que queremos generar y de acuerdo a eso seleccionar el probiótico. Por eso que es importante acudir a un especialista, a un gastroenterólogo, a un nutriólogo, a una persona que conozca, que domine este tema de los probióticos. Y no es que a ustedes les llegó de un determinado país, ejemplo de los Estados Unidos, un probiótico y como yo oí de que existe una relación bidireccional entre microbioma, intestino, cerebro, estoy convencido que ese probiótico le va a hacer muy bien para mi hijo que presenta un autismo primario o algún trastorno del espectro. Eso no es así. Es decir, ustedes tienen que consultar con el médico porque de acuerdo al tipo de cepa, nosotros podemos indicar un determinado probiótico. Pero además, para conocer los taxones más frecuentes, tenemos que hacer un estudio de microbioma intestinal, que ya son estudios genéticos que se están realizando en muchos países y que forman parte de la llamada medicina genómica personalizada del tipo medicina microbiómica personalizada. De acuerdo al taxón que presenta el individuo, así es el tratamiento que nosotros le vamos a poner. Ahora, ¿por qué son tan importantes los probióticos? Bueno, ahí están los tres mecanismos de acción. En primer lugar, porque mejora la barrera intestinal defensiva. Es lo primero. En segundo lugar, porque modula la respuesta inmunológica. Modula la respuesta inmune y por lo tanto puede ser un factor importante para prevenir enfermedades autoinmunes resultado de una disbiosis, es decir, de una alteración en los taxones bacterianos que se encuentran en el intestino. Y porque mejora la eficiencia metabólica del individuo. Estos son los mecanismos de acción que justifican la importancia de los probióticos en muchos de los cuadros clínicos gastrointestinales de nuestros pacientes. Vamos a ver ahora el beneficio o los beneficios para la salud. ¿Por qué se justifican los probióticos? Porque tienen beneficios inmunológicos. ¿En qué consisten esos beneficios inmunológicos? En primer lugar, porque activan los macrófagos locales y las células dendríticas para aumentar la presentación de antígenos a los linfocitos B, desencadenando la producción de IgA secretoria, tanto local como sistémica. Porque son capaces también de modular los perfiles de las citocinas para desencadenar una respuesta tolerogénica, TH2, ante la flora comensal o probiótica o proinflamatoria, TH1, ante la presencia de patógenos. Entonces inducen una disminución de la respuesta a los antígenos de los alimentos y esto es favorecer una respuesta tolerogénica. Beneficios también no inmunológicos. Bueno, ahí nosotros podemos tener presente que digieren los alimentos y compiten con los patógenos por los nutrientes, modifican la actividad de enzimas intraluminales, aumentan la actividad lactásica y de la glucosidasa, disminuyen la disminución de otras enzimas como la B-glucuronidasa, las azoreductasa y la nitroreductasa que pueden estar implicadas en la síntesis y activación de los carcinógenos. Y ahí encontramos cómo alteran el pH local para crear un ambiente desfavorable para los patógenos, producen sustancias bactericidas y bacteriostáticas como ácidos grasos volátiles, agua oxigenada o bacteriocinas que eliminan e inhiben a los patógenos, fagocitan radicales superóxidos, compiten por los sitios de adhesión al moco y al epitelio intestinal, estimulan la producción epitelial de moco y aumentan la función de la barrera intestinal mediante efectos antioxidantes y mejorando el trofismo epitelial. Es decir, y aumentan la función de barrera intestinal mediante efectos antioxidantes y mejorando el trofismo epitelial. Ahí está la importancia
que presentan estos tipos de probióticos, sobre todo por la función inmunológica que ésta genera. El propósito de los probióticos entonces es aportar resultados beneficiosos para la salud de un individuo. Son prácticamente los mismos que los beneficios que aporta la flora comensal que habíamos abordado con anterioridad. Las funciones de los probióticos: recordar, digestión y síntesis de nutrientes, como es la vitamina B y K, fortalecimiento de la barrera intestinal, modulación del sistema inmunitario, es decir, recordar que el 70% de las células inmunes están en el intestino, producción de metabolitos bioactivos como los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, el propionato, etc. Y en los últimos años se explora su impacto en ejes extraintestinales como el eje intestino-cerebro, vinculado a trastornos neurológicos como son los TEA y psiquiátricos, que habíamos abordado en conferencias anteriores. Entonces vamos a obtener cultura en cuanto a la unidad de medida de los probióticos, que es UFC. O sea, la unidad de medida de los probióticos es la llamada UFC. ¿Qué significa UFC? Simplemente unidades formadoras de colonias. Es la unidad de medida que nosotros utilizamos para contar las bacterias o levaduras vivas. No son las totales, vivas, viables. Y si están vivas, son capaces de multiplicarse en un probiótico. O sea, cada unidad formadora de colonia representa un microorganismo individual que puede dividirse y formar una colonia visible en condiciones de laboratorio. Decimos esto porque cuando se fabrican los probióticos, hay muchas bacterias que se encuentran en el producto que están muertas y por lo tanto no participan en la generación de colonias, de nuevas colonias. Por eso es que los fabricantes siempre aconsejan, las personas que se encuentran dedicadas a esta industria siempre aconsejan dosis mayores de lo normal, porque existen muchos taxones bacterianos que se encuentran ya muertos en el probiótico. Por eso que es importante tener presente que las UFC son las unidades formadoras de colonia. Es el microorganismo vivo que es capaz de generar nuevas colonias. Entonces, estimados colegas, hemos abordado todo lo relacionado con el concepto de probiótico. ¿Qué es un probiótico? ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir un suplemento para que sea considerado un probiótico? ¿Cuáles son los 3 mecanismos de producción que implican los beneficios que pudieran tener para la salud humana en sentido general? Y habíamos abordado el concepto de UFC, es decir, las unidades formadoras de colonias. Creo que por el momento es más que suficiente. Los espero en un próximo encuentro para seguir hablando de probióticos e irnos acercando al papel de los probióticos en la salud de los niños con trastorno del espectro autista. En la próxima conferencia vamos a abordar todo lo relacionado con las unidades formadoras de colonia, cuáles son las cepas que frecuentemente se utilizan en la práctica médica, o sea, en la clínica pediátrica, para irnos acercando un poco a los probióticos y su uso en los trastornos del espectro autista. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.